la Segunda Guerra Mundial. Principios. Las condiciones en los años 30, eran básicamente las establecidas en el Tratado de Versalles, aunque agravadas por la Gran Depresión. En estos años ni Alemania, ni Italia, ni Japón, ni la URSS estaban satisfechas con aquellas condiciones. Eran potencias descontentas, y las tres primeras estaban dispuestas a ir a la guerra para imponer el cambio. Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos eran potencias satisfechas, pero no están dispuestas a correr el riesgo de una guerra por mantener las condiciones de 1919. Se mantuvieron indiferentes hasta donde les fue posible, mientras que las potencias insatisfechas utilizaron la fuerza para subvertir el orden internacional, desde la invasión japonesa de Manchuria en 1931, hasta el estallido de la Guerra Europea en 1939. Las causas de la guerra. Las democracias occidentales se hallaban dominadas por un profundo pacifismo. Se pensaba que la Primera Guerra Mundial había sido un error, que poco o nada se había ganado en ella. Los millones de muertos producidos durante la guerra hacían más profundo este pacifismo. Por otra parte, sobre todo en Francia, la sociedad se hallaba profundamente dividida, lo que dificultaba el mantener relaciones internacionales firmes. Muchos ciudadanos de derechas, que creían en la amenaza de la revolución social, veían con simpatía a Mussolini, e incluso a Hitler. Por otra parte, muchos izquierdistas, veían con simpatía a la URSS. Una situación similar, aunque en menor grado, era la que predominaba en Gran Bretaña y los Estados Unidos. El gobierno inglés creía que podría encontrarse algún medio de apaciguar las más legítimas demandas de los dictadores. Neville Chamberlain, primer ministro desde 1937, se convirtió en el principal protagonista de esta política de apaciguamiento. El gobierno de los Estados Unidos mantenía una política aislacionista e indiferente a los problemas que había en el continente europeo, lo que favoreció los planes de Hitler. En la URSS eran revisionistas y estaban insatisfechos. Les molestaba el cordón sanitario, no les gustaban las fronteras, ni simpatizaban con status quo internacional. Dolidos y recelosos del mundo exterior, en el Kremlin estaban alarmados con Alemania. Obsesionados con la seguridad, ingresaron en 1934 en la Sociedad de Naciones, dieron instrucciones de colaborar en los frentes populares para parar el avance del fascismo, el avance de la agresión fascista y nazi. Hitler percibió aquellas debilidades con una visión excepcional. Todos los años provocaba algún tipo de emergencia, y en cada ocasión, franceses e ingleses, no veían otra solución que dejarle seguir su camino. En 1933, retiró a Alemania de la Sociedad de Naciones y de la conferencia de desarme que se estaba celebrando. En 1934 los nazis de Austria intentaron un putsch, asesinaron al canciller, Dollfuss, y pidieron la unión de Austria con Alemania. Solo la oposición de Mussolini impidió dicha unión. En marzo de 1938, fuerzas alemanas entraron en Austria, y la unión de Austria y Alemania, el Anschluss, se consumó. En septiembre le tocó el turno a Checoslovaquia con la consiguiente crisis de Múnich. La Guerra Civil Española. España proporcionó la ocasión de un ensayo general de la guerra de mayores proporciones que iba a estallar muy pronto. Inglaterra y Francia estaban decididas a no permitir que la guerra se convirtiese en un conflicto general, y por ello, prohibieron el envío de armas y material al gobierno republicano. Los Estados Unidos extendieron su legislación de neutralidad a las guerras civiles. A estas posturas se sumaron otros países, de forma que 27 potencias europeas acordaron no intervenir. Alemania, Italia y la URSS, a pesar de todo, intervinieron. La guerra española acercó a Italia y Alemania, aceptando la primera la anexión de Austria con Alemania a cambio del apoyo de esta a Italia en Etiopía. En 1936 se forma el eje Roma-Berlín, al que pronto se suma Japón, que en 1937 lanzó una invasión a gran escala sobre China. La crisis de Múnich. Con la anexión de Austria, los alemanes sudetes de Checoslovaquia cayeron bajo la influencia de los agitadores de Hitler y sus exigencias de anexión a Alemania. En mayo de 1938, ante los temores de invasión, Rusia, Francia e Inglaterra formulan advertencias. Para evitar la guerra, Inglaterra y Francia presionaron a Checoslovaquia que concedió autonomía regional, pero Hitler no se calmó.
Como la tensión subía, en septiembre de 1938, Chamberlain voló a Alemania para conocer las pretensiones de Hitler. Como eran inaceptables, comenzó la movilización y Hitler propuso una conferencia a 4 en Múnich, Francia, Inglaterra, Alemania e Italia. En Múnich se acordó que Alemania se anexionase la franja checa de mayoría alemana. Checoslovaquia quedaba militarmente indefensa. Chamberlain y Daladier fueron recibidos con alegría en sus países por haber evitado la guerra. El final del apaciguamiento. En marzo de 1939, Hitler entró en Bohemia, Moravia, en la parte checa de Checoslovaquia, transformándola en protectorado alemán, declarando a Eslovaquia independiente. Después arrebató Memel a Lituania y exigió Danzig y el pasillo polaco. Estaba claro que las promesas de Hitler carecían de valor. En mayo de 1939 Mussolini se apoderaba de Albania. En agosto de 1939 los soviets firman un tratado de no agresión con Alemania, y en un protocolo secreto, acordaban repartirse Polonia en caso de futuros reajustes territoriales. Rusia tendría influencia en los estados bálticos y recuperaría la Besarabia, de la que Rumania se había apoderado en 1918. A cambio, los soviets no intervendrían en caso de una guerra de Alemania con Polonia o las democracias occidentales. Fases de la guerra. La Europa nazi, 1939-40. Polonia y la caída de Francia. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, usando el pretexto de un ataque polaco simulado en un puesto fronterizo alemán. La llanura polaca ofrecía una ventaja para el desplazamiento de los blindados alemanes, aunque los bosques y las carreteras mal construidas eran problemas que hacían más arduo el avance. El Reino Unido y Francia le dieron 2 días a Alemania para retirarse de Polonia. Una vez que pasó la fecha límite, el 3 de septiembre, el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda le declararon la guerra a Alemania, seguidos rápidamente por Francia, Sudáfrica y Canadá. La Segunda Guerra Mundial empezó con el asalto a Polonia, ejemplo espectacular de blitzkrieg o guerra relámpago. La URSS por su parte invadió la parte oriental 2 semanas después según el pacto nazi-soviético. En el oeste todo estaba extrañamente tranquilo. De pronto el 9 de abril de 1940, los alemanes invadieron Noruega con la excusa de que los ingleses estaban minando sus aguas para impedir a los alemanes abastecerse de hierro sueco. Dinamarca fue invadida también. Después del 10 de mayo, los alemanes descargaron su golpe principal, atacando Holanda, Bélgica, Luxemburgo y a la propia Francia. Los aliados esperaban el golpe principal en Bélgica como en 1914, pero los alemanes lanzaron su principal ataque acorazado por Luxemburgo y el bosque de las Ardenas, intransitable para los tanques según el Estado Mayor francés. Los ejércitos aliados quedaron aislados en Bélgica. Holanda capituló, el rey belga pidió un armisticio, gran parte de los ejércitos franceses se rindió y los ingleses consiguieron embarcar en Dunkerque abandonando las armas. En junio cayó París y Francia pidió la paz y firmó un armisticio. Hitler daba saltos de alegría. Algunos franceses huyeron a Inglaterra y organizaron un movimiento de Francia libre dirigido por de Gaulle. Otros formaron un movimiento de resistencia en Francia. De acuerdo con las condiciones del armisticio, la mitad septentrional de Francia fue ocupada por los alemanes. La Tercera República, con capital en Vichy, en mitad meridional no ocupada, se dispuso a colaborar con los nazis y a integrar la Francia de Vichy en el nuevo orden nazi de Europa. Mussolini atacó a Francia en junio de 1940, después atacó a Grecia y a los ingleses en África. Los alemanes, para crear el nuevo orden, hacían planes para gobernar, explotar y coordinar los recursos, la industria y la fuerza de trabajo en Europa. En las áreas de dominación nazi fueron exterminados millones de seres humanos en un esfuerzo por germanizar Europa, por obligarla a trabajar y sacrificarse a mayor gloria del Herrenvolk, la raza superior. B. La batalla de Inglaterra y la ayuda americana. En 1940, como en 1807, solamente Gran Bretaña permanecía en pie contra el conquistador de Europa. Winston Churchill, que sustituyó a Chamberlain en 1940, no prometió al Parlamento y al pueblo británico más que esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas y apeló a los norteamericanos. En Estados Unidos, la opinión estaba apasionadamente dividida.
Roosevelt era intervencionista, convencido de que la seguridad americana estaba en peligro. Trató de aunar la opinión nacional, declarando que los Estados Unidos debían ayudar abiertamente a los aliados, sin entrar en lucha, adoptando medidas casi de guerra. En octubre de 1941, los submarinos alemanes hundieron un destructor americano provocando la guerra, seguramente para detener la corriente de ayuda a sus enemigos. Mientras tanto, los alemanes estaban considerando la invasión de Inglaterra. Los éxitos militares habían sido tan rápidos que no tenían planes para ello. En 1940 se produjo la Batalla de Inglaterra en forma de una gran ofensiva aérea que a pesar de la destrucción masiva no consiguió sus objetivos. La actividad productiva continuó y no se destruyó la moral de la población civil. En el invierno de 1940-41, Hitler decidió, como antes Napoleón, que no comprometía sus recursos en una invasión de Inglaterra sin haberse desembarazado antes de Rusia. La invasión nazi de Rusia. El Frente Ruso, 1941-42. El pacto nazi-soviético fue firmado, probablemente por las dos partes, para ganar tiempo. No tardaron en disputar por Europa Oriental. A comienzos de 1941, Rumania, Bulgaria y Hungría se convirtieron en miembros menores del Eje y fueron ocupadas por tropas alemanas. Yugoslavia fue ocupada también, a pesar de la resistencia de su población y de su ejército. También Grecia fue sometida con ayuda alemana a las tropas de Mussolini en apuros. Para apoderarse de las cosechas de trigo de Ucrania y del petróleo del Cáucaso, el 22 de junio de 1941, Hitler atacó Rusia mediante un plan de invasión cuyo nombre en clave dado por Adolfo Hitler fue Operación Barbarroja, en alemán, Unternehmen Barbarossa. El ejército alemán, con finlandeses, rumanos, húngaros e italianos, lanzó 3 millones de hombres en un frente de 3.000 kilómetros. Los rusos se retiraban y en poco tiempo los alemanes estaban a 35 kilómetros de Moscú. El invierno salvó a Moscú. En el verano de 1942 la ofensiva por el sur puso sitio a Stalingrado. De 1942, año de la consternación. En 1942 parecía que los ejércitos del Eje, abriéndose paso por el Cáucaso en Rusia y atravesando el istmo de Suez en África del Norte, podrían encerrar todo el Mediterráneo y el Oriente Medio en una gigantesca tenaza, e incluso, establecer contacto de algún modo con sus aliados japoneses, porque la situación en el Pacífico había estallado también en la segunda mitad de 1941. Japón acabó arrastrando a Estados Unidos a la guerra. En 1941 hacía 10 años que los japoneses estaban en guerra con China. En 1940 habían consolidado su alianza con Italia y Alemania, y al año siguiente, concertaron un tratado de neutralidad con Rusia. El primer ministro japonés creía que la influencia de Estados Unidos e Inglaterra había de ser eliminada de Oriente. Mientras los representantes japoneses en Washington mantenían conversaciones con el secretario de Estado americano, el 7 de diciembre de 1941, sin advertencia, los japoneses lanzaron un ataque aéreo contra la base americana de Pearl Harbor, Hawái, y comenzaron la invasión de Filipinas. Los Estados Unidos y Gran Bretaña declararon la guerra a Japón el 8 de diciembre. 3 días después, Alemania e Italia declaraban la guerra a los Estados Unidos, y lo mismo hacían los estados satélites del Eje. Los japoneses en todas partes encontraban fáciles colaboradores entre los enemigos del imperialismo europeo. A pesar de ciertas victorias navales aliadas, el final del verano y el otoño de 1942 constituyeron el periodo peor de la guerra. El jefe del Estado Mayor norteamericano, General George C. Marshall, escribiría años después: pocos fueron los que se dieron cuenta de que Alemania y Japón estuvieron muy cerca de la total dominación del mundo. La victoria occidental soviética. En enero de 1942, 26 naciones, incluidas las 3 grandes, Gran Bretaña, Estados Unidos, la URSS, se alineaban contra el Eje, en una liga que Roosevelt bautizó como Naciones Unidas. Se decidió que Alemania era el principal enemigo y se relegaba a segundo plano la guerra en el Pacífico. Australia se convirtió en la principal base de operaciones contra los japoneses. En la primavera de 1942 se obtuvieron importantes victorias navales y aéreas en la lucha en el Mar del Coral y en Midway.
En verano las fuerzas americanas desembarcaron en Guadalcanal, en las Islas Salomón. Comenzaba un duro y largo salto de isla en isla, con fuerzas insuficientes. En Europa, los rusos desconfían de la tardanza occidental en abrir un nuevo frente que alivie a la URSS de la presión de las divisiones alemanas que devastaban el país. Pero los Estados Unidos no estaban todavía preparados. 12 millones de norteamericanos acabaron prestando sus servicios en el ejército. Los americanos y los ingleses decidieron comenzar el asalto a Alemania desde Inglaterra como base, con masivo y prolongado bombardeo aéreo de sus fábricas y ciudades, aplazando la invasión por tierra hasta 1944. Mientras tanto, a finales de 1942, comenzó a cambiar la marcha de la guerra con desembarcos aliados en África del Norte al mando de Eisenhower y Montgomery, de forma que en mayo de 1943, África estaba limpia de fuerzas del eje. El Mediterráneo quedaba abierto, la amenaza sobre Suez cesó. Y al propio tiempo, los alemanes sufrían una estrepitosa derrota en Stalingrado, pérdidas superiores a 330.000 hombres, que marca un cambio de rumbo en la guerra. Después de Stalingrado los rusos se mantuvieron a la ofensiva todo el resto de la guerra. La ayuda occidental a la URSS en material fue fundamental, pero las pérdidas humanas rusas fueron tremendas. Solo en Stalingrado fueron superiores a las de Estados Unidos en toda la guerra. En julio-agosto de 1943, los aliados conquistan Sicilia. Mussolini cayó, aunque estableció en el norte una república social italiana títere de los alemanes. El nuevo gobierno italiano no tardó en declarar la guerra a Alemania, aunque la campaña italiana fue muy lenta por falta de tropas, concentradas en Gran Bretaña para la invasión a través del Canal. La ofensiva aliada 1944-45. La invasión de Europa comenzó el 6 de junio de 1944 en Normandía. Al mando de Eisenhower, la fuerza aliada superaba los 130.000 hombres el primer día, y llegó a 1 millón en el plazo de un mes. En agosto fue liberado París y en septiembre los aliados cruzaban la frontera alemana. En agosto, los aliados desembarcaron en la costa mediterránea de Francia. Ni la contraofensiva de Hitler en las Ardenas, ni el empleo de bombas volantes y cohetes sirvieron de nada a los alemanes. Mientras tanto, en 1944, los rusos expulsaban a los alemanes de Ucrania, Rusia Blanca, los estados bálticos y de la Polonia Oriental. A comienzos de 1945, los rusos llegaron a 60 kilómetros de Berlín, en marzo y abril ocuparon Budapest y Viena. Los aliados se pararon a 90 kilómetros de Berlín, dejando que los rusos tomasen la capital de Alemania como compensación a su sacrificio. Algo parecido ocurrió con Praga. Aliados y soviéticos exigían siempre la rendición incondicional. Hitler se suicidó el último día de abril de 1945 y la guerra terminó en Europa. En el Pacífico las operaciones habían sido lentas por la decisión de concentrar el esfuerzo contra Alemania. Lentamente las tropas americanas fueron reconquistando islas e islotes hacia Japón, hasta que tomaron Okinawa a solo 300 millas de Japón. Esto ocurría cuando los alemanes se hundían en Europa. Se hicieron preparativos de asalto transportando tropas desde Europa y se inició un intenso bombardeo de Japón. Entonces, el 6 de agosto de 1945, una bomba atómica fue lanzada sobre Hiroshima. De 200.000 habitantes murieron 70.000. 2 días después la URSS declaró la guerra a Japón e invadió Manchuria. El 9 de agosto otra bomba más potente cayó sobre Nagasaki. Los japoneses se rindieron inmediatamente, quedando Japón bajo dominio de un ejército de ocupación de los Estados Unidos. Los fundamentos de la paz. La derrota de Alemania en 1945 no fue seguida por nada que se pareciese al Tratado de Versalles de 1919. Las condiciones de paz surgieron episódicamente, al principio durante una serie de conferencias entre los vencedores, todavía en tiempo de guerra, y luego, en una serie de acuerdos de facto en los años siguientes a 1945. Agosto de 1941. Roosevelt y Churchill se habían reunido en Terranova y redactan la Carta del Atlántico que se asemeja en su espíritu a los puntos de Wilson. En 1943 reuniones en Casablanca, El Cairo y Teherán.
En Teherán participa Stalin por primera vez y los aliados discutieron la ocupación y la desmilitarización de Alemania y fijaron los planes para el establecimiento de una organización internacional para la posguerra. La siguiente reunión tuvo lugar en Yalta, febrero de 1945, cuando la victoria final estaba cerca. A pesar de las diferencias, los tres grandes lograron acuerdos, al menos formalmente, sobre Polonia y la Europa Oriental, el futuro de Alemania, la guerra en el lejano Oriente y la creación de la ONU. Potsdam, julio de 1945. Alemania derrotada. Se fijan las zonas de ocupación, la creación de un Consejo Aliado de Control en Berlín. Las diferencias son tan importantes, que se abre el camino a la Guerra Fría. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Pérdidas humanas y económicas. Se calculan 55 millones de muertos, sobre todo en la URSS, China, Polonia y Alemania. Además, 35 millones quedaron inválidos o heridos. Las naciones invadidas o derrotadas sufrieron mayores pérdidas económicas, y las que más tardaron en recuperarse fueron las del sudeste asiático. Europa se reconstruye pronto por la ayuda americana. La URSS pudo sustraer a Alemania buena parte de su maquinaria industrial. Cambios económicos y tecnológicos. Desde la fisión nuclear, el radar, las mejoras en barcos y aviones, pasando por productos artificiales para proyectiles o satélites. Los Estados Unidos dan un gran impulso a la economía americana, ya que por su mediación México, Argentina o Canadá se convirtieron en grandes abastecedores de los aliados. Traslados de población. Los judíos de todo el mundo acudieron a Palestina, creando en 1948 el Estado de Israel. 30 millones de europeos abandonaron su lugar de origen. Polacos de los territorios que pasaron a la URSS, alemanes desplazados por polacos, extranjeros que se hallaban en Alemania, Austria o Italia regresaron a sus países. Cambios políticos. Desaparecen los regímenes totalitarios de Alemania, Italia y Japón, mientras se imponían regímenes comunistas en Europa Oriental. Se intensifican los nacionalismos en las colonias europeas, mientras Europa perdía su hegemonía mundial. Cambios territoriales. Afectan sobre todo a Europa. La URSS. Se anexionó Estonia, Letonia y Lituania y el norte de Prusia Oriental. De Rumania se anexionó la Besarabia, Moldavia y el norte de Bucovina. De Finlandia el puerto de Petsamo. De Polonia los territorios orientales, al fijar la frontera en la línea Curzon. De Checoslovaquia el extremo este del país, Rutenia. Polonia. Como compensación recibía los territorios alemanes existentes al este de la línea Oder-Neisse. Italia. Cedió la Venecia Julia a Yugoslavia y las islas del Dodecaneso y Rodas a Grecia. Además Albania se hacía independiente. Alemania y Austria fueron ocupadas por los aliados y divididas en 4 zonas, así como sus capitales Berlín y Viena, con la idea de reunificarlas posteriormente. Japón sufre pérdidas territoriales en beneficio de China, la URSS y Corea que recobra la independencia. Además pierde todos los archipiélagos del Pacífico que habían sido alemanes hasta la Primera Guerra Mundial.